La charla de hoy se va a centrar en el edificio Esparta en Zaragoza y las instalaciones colectivas que hemos implementado en este edificio. Vamos a empezar haciendo una introducción sobre el Grupo LOVE para que conozcamos un poco más la empresa. Hablaremos sobre el aumento de temperatura, cómo está evolucionando el clima y cuáles son las herramientas que tenemos para paliar este aumento. Y entraremos más en detalle en los sistemas activos que empleamos, como es en este caso las instalaciones colectivas. Bueno, ¿quiénes somos? Grupo LOVE es una empresa especializada en el sector residencial, tanto en venta como en alquiler. Tiene más de 36 años de experiencia e integramos a todos los agentes del proceso de desarrollo de un proyecto, desde el diseño hasta la ejecución de obra. Tenemos tanto promoción propia como delegada y en ocasiones actuamos también como gestores constructivos. ¿Qué nos diferencia del resto de empresas? Bueno, al final Grupo LOVE empezó siendo una empresa de construcción tradicional, pero se dio cuenta de que el modelo tenía que virar en otra dirección para poder ser mucho más competente y resolver los retos constructivos de una manera más eficiente. Entonces, que se crearon 5 ejes, que esos 5 ejes son transversales e indivisibles y uno alimenta al otro. Solo funcionan de manera colaborativa. Tenemos diseño, eficiencia energética, digitalización, industrialización y procesos productivos. Nuestro diseño evidentemente es importante porque es el atractivo de un producto, pero siempre va ligado a una modulación de esa arquitectura para saber que los procesos van a ser mucho más rápidos, a una eficiencia energética, ya sabemos cómo construir para obtener unos resultados, y todo eso lo englobamos con una digitalización que lo que hace es tener un control continuo de cada uno de los proyectos desde la fase de inicio hasta la obra, con costes tanto del producto como horas invertidas, procesos. Entonces todo eso hace que nuestro modo de construir sea mucho más eficiente. Quería remarcar simplemente de la evolución de Grupo LOVE, que desde el año 1987, que como he comentado se creó como una empresa tradicional, como una constructora tradicional, ha ido implementando nuevos sistemas, y eso tiene bastante relación con lo que a nosotros nos compete desde el punto de vista de la eficiencia, que es que en un primer inicio no se tenía ningún control sobre la demanda energética del edificio, pero se ha producido una bajada a lo largo de los años que coincide con estos desarrollos tecnológicos, que va desde 2006 hasta la actualidad, y estamos ahora mismo muy por debajo de la media, como veis, que es esta media de 137 kilovatios hora en comparación con nuestros 13,32. Y como veis también somos la empresa con más certificaciones Passive House en España, con 2.051, que se prevé que serán 4.700 en 2025, y de ellas, importante, 43% de VPO y 8% de BTR. ¿Qué indica este número? Que somos capaces de construir viviendas de mayor calidad, Passive House, vivienda protegida. Y si los datos los pasamos a nivel europeo y mundial, vemos que España, más de la mitad de las viviendas están construidas por nosotros, 6,4 en Europa y 4,7 a nivel mundial. No está mal. Entonces, vamos a empezar con el tema de la eficiencia, y tenemos con nosotros a Michelle de Energy House, o sea que vale, te doy la palabra. Bueno, gracias Alba para esta breve presentación. Yo soy Michel Wassouf de la empresa Energy House. Aquí pues somos los certificadores en concreto de un proyecto que luego os vamos a un poco explicar las estrategias que se han desarrollado. Somos una empresa que desde el 2008 está aquí abriendo camino a este estándar, y desde luego para nosotros LOVE es un partner muy estratégico, muy importante para hacer que esto se difunda más allá del ámbito vuestro, sino que también toda la península ibérica acaba haciendo casas pasivas, ¿no? Entonces
igual tú explicas, vale. ¿no? Un poco el pues tema nada, del cambio vamos climático. a hacer un breve análisis del clima para saber cuáles son los problemas actuales a nivel climático, ya que hay una variación, cuáles son las consecuencias y cómo vamos a atajar esas consecuencias. Bueno, ¿qué ocurre? Actualmente es excepcional la situación que estamos viviendo, pero es excepcional. Dentro de unos años se convertirá en la normalidad, con lo cual tenemos que empezar a buscar soluciones para este aumento de temperaturas, sequías, inundaciones. O sea, sin ir más lejos, en 2022 fue un año bastante caluroso con más de un 1,7 centígrados, o sea, más cálidos que la media. En Zaragoza, que es donde se encuentra el edificio que vamos a analizar hoy, la situación es similar que a la media. O sea, al final, este verano, el verano pasado, más del 50% de días se superó por la noche los 20 grados. Y en invierno, por el día, 51% de los días 15 grados y el 27, 20 grados. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que al final los veranos son veranos mucho más cálidos, que las temperaturas por la noche no bajan, con lo cual esos sistemas que teníamos de ventilación muy del Mediterráneo, que eran pues eso, el abre la ventana que entre el fresquito, ya no existen, porque para eso necesitamos que la temperatura sea menor e incluso que haya una diferencia de temperatura con respecto al interior de menos de 5 grados. Eso, aquí hay dos ejemplos de noches de verano en Zaragoza. Hay una que ni siquiera baja de los 25, con lo cual no se puede refrescar, y hay otra que baja escasas horas, entonces tampoco vale para una refrigeración pasiva como teníamos antes. ¿Qué ocurre? Que también nuestros sistemas climáticos están calculados para potencias de inviernos más fríos y veranos menos calurosos. Entonces hay que hacer una reestructuración o quizá como darle una vuelta pues a esos valores que teníamos. Y por otro lado también ocurre que teniendo ese aumento de temperatura prolongada en los veranos, la inercia térmica de los muros empeora toda la situación. Bueno, quizá aquí también lo interesante de la estrategia Passive House, que el cálculo con la herramienta PHPP te permite precisamente simular este cambio climático, ¿no? Con la última versión del PHPP 10, pues tienes una herramienta muy sencilla donde le puedes decir, calcúlame cómo funciona el edificio con 1,5 grados o 2 grados de cambio climático, ¿no? Que es, aunque para la certificación luego se certifica con el set de clima actual, digamos que ya no es el más actual, pero es una herramienta muy interesante también para los promotores, para un poco previsualizar posibles problemas de confort, ¿no? Sí. Y bueno, eso ocurre en los veranos. ¿Qué pasa en primavera y otoño? Bueno, primavera y otoño las temperaturas son más benévolas, pero es verdad que hay ciertos picos durante el día que aumenta esa temperatura. Nosotros a nivel cultural, tú dices, yo la calefacción la apago en marzo y la refrigeración la apago en septiembre y la pongo en junio. Pero existe ese sobrecalentamiento en la vivienda que, bueno, al final es un disconfort que tenemos que tener en cuenta. Lo único bueno que tiene todo esto es que los inviernos son más relajados, con lo cual no necesitamos tanta inversión en calefacción y la propia inercia de los muros en este caso nos beneficia. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es entender este cambio y las consecuencias y tomar como las medidas necesarias para paliarlo. Tenemos por un lado medidas pasivas que dentro del Passive House, ya con los 5 principios, nos vale como para poder cumplir ciertos criterios, y luego vamos a recurrir a la arquitectura tradicional. Al final, bueno, pues orientaciones, sombreamientos, y ya una vez tengamos todas esas soluciones y medidas pasivas, todo lo que no consigamos solucionar con estas medidas, pues lo tenemos que atajar con un diseño de sistemas activos, que en este caso son instalaciones. Esto quizá es importante también resaltar, que mucha gente piensa que Passive House solo se centra es cierto que hay como 5 principios básicos, pero es muy importante también, sobre todo en nuestro clima de la península ibérica, resaltar que la arquitectura tradicional vernácula pasiva desde luego son las herramientas más eficientes que puede tener un promotor, ¿no? A la hora de reducir la demanda energética.
Bueno, y vamos a empezar entonces a detallar estas medidas, y para eso explicaremos el edificio residencial Esparta, que está en Zaragoza. Son 144 viviendas de VPO, de 3 dormitorios, con piscina, garaje, y es importante lo de VPO porque al final nosotros a la hora de diseño y construcción tenemos que mirar el coste-eficiencia. Al final los precios están limitados, entonces es importante controlar este parámetro. Bueno, aquí lo espectacular, no sé si se puede decir el precio de venta por metro cuadrado. Es que o sea, el precio de venta no me lo sé. Bueno, es 1.700 euros, o sea, por ahí son unas cifras que realmente... 1.680, y esto con certificación Passive House, desde luego, da ganas de mudarse a Zaragoza. Sí. Esto, aunque aquí con el problema que estamos al lado de la playa en Barcelona nos va a costar a convencer a mi familia, pero yo creo que estamos... Sí, bueno, puedes intentarlo, a ver. A ver. Bueno, la primera medida, sombreamiento. Todas nuestras viviendas de venta, incluso las de VPO, tienen terrazas. En primer lugar, porque consideramos que dota de una mayor calidad a la vivienda, porque tienes una zona exterior para el propio cliente, y por otro lado, porque reduce considerablemente el sobrecalentamiento. O sea, al final, si vemos estos dos gráficos, la diferencia de con voladizo o sin voladizo es hasta el 50% menos de demanda de refrigeración en verano. Eso también es interesante porque es una herramienta propia del Design pH, o sea, de que es como la simulación 3D del PHPP, que te permite hacer un análisis relativamente sencillo de cuál es el efecto de sombreamiento, un análisis, digamos, visual, y que te dice la reducción en radiación, ¿no? Cosa que, por ejemplo, otras herramientas oficiales no tienen, ¿no? Por eso, pues, como para diseño pasivo, sí, que va es bastante muy bien, ¿no? útil para, sí, por eso, para este tipo de sistemas pasivos, de poder controlarlos casi desde el principio. Bueno, por otro lado, en este caso se opta por una fachada ventilada, que ya no es el efecto chimenea que tienen todas las fachadas ventiladas, sino que al final lo que hacemos es que el calor no incida directamente en nuestra envolvente, que va justo por detrás, y que es la que envuelve todo el edificio de manera continua. Entonces lo que hacemos es evitar que baje la resistencia térmica del material. En el momento que no le estamos dando calor directo, mantiene su resistencia térmica y nos permite que esté en óptimas condiciones, y que el cálculo que hayamos hecho sea fiable al final. Sí. Bueno, sí, aquí la fachada ventilada funciona sobre todo muy bien en verano, ¿no? Con el tema del cambio climático, pues tener allí una protección adicional, ¿no? Eso es. Luego, un dato interesante también es nuestro sombreamiento móvil. Cuando empezamos con las viviendas Passive House, teníamos un problema porque, claro, la certificación Passive House es europea. En Europa no se necesitan persianas como se pueden necesitar en España. Entonces, el aislamiento que tenían las persianas y la hermeticidad no cumplía los requisitos Passive House. Entonces, tuvimos que trabajar tanto con certificadoras como con empresas de carpinterías. Exacto. Para colaborar mutuamente y llegar al punto necesario para que nuestras persianas estuviesen a la altura del resto de la envolvente. Sí, aquí en el proceso de certificación, que va más allá que un control del código técnico, pues también en caso de dudas se mira las temperaturas mínimas en un detalle como este, para ver que no haya problemas de condensaciones superficiales, ¿no? Eso se hace con termo, con flixo, para el tema de higiene, ¿no? Entonces, de hecho, la diferencia de apenas sin aislamiento y con aislamientos de 2 grados. Sí, se ve aquí, ¿no? 16,5 grados. 14,5 ya es una temperatura, bueno, si a partir de 12,6 puede haber condensaciones superficiales, pero luego se ve muy bien la mejora con este cambio. Bueno, este es el ejemplo de persiana. Y ya por último pasamos a la ventilación cruzada. Otra de las características de nuestra vivienda es que las viviendas son pasantes. De esta manera conseguimos la ventilación cruzada, que es bastante útil en verano porque, bueno, voy a pasar de diapositiva y lo vemos aquí. A ver, ya lo tengo ahí.
Bueno, con este software que simula la ventilación de una vivienda, hicimos la prueba de qué ocurre si a la vivienda le metes la velocidad de la ventilación cruzada y al final lo que ocurre es que pasas de tener una temperatura de confort de 25 grados a 27, o sea, tienes la capacidad de estar de sentir el mismo confort a 27 grados, o sea, te da ese margen de 2 grados el tener ventilación cruzada. Sí, eso desde luego hay que mirar también la zona climática, ¿no? Porque es una estrategia que funciona muy bien en Zaragoza y en Madrid, pero en Valencia, por ejemplo, que el clima es más húmedo en verano, pues, pero todo esto se puede simular, ¿no? en una herramienta como el PHPP. Y una vez ya hemos analizado o hemos detectado cómo podíamos atajar los problemas de manera pasiva, ya nos queda recurrir para solucionar el resto de problemas a sistemas activos. ¿Qué ocurre? También para los sistemas activos tenemos que hacer un análisis de qué es lo que necesitamos. Entonces, con la situación actual climática que tenemos y el análisis que hemos hecho, pues llegamos a las conclusiones de que las instalaciones tienen que tener menor potencia y tienen que estar personalizadas. Hasta ahora se cumplía con unos ratios y al final, en base a eso, se calculaban las potencias. Pues ahora mismo tiene que ser para cada una de las promociones pues un cálculo exacto. Tienen que ser sistemas que sean más flexibles, que sean capaces de actuar en situaciones cambiantes. Y por último, que eso siempre trabajamos en ello, es la economía. Al final tiene que ser un sistema que sea eficiente, pero aparte sea rentable a nivel económico. Justo, digamos, allí el argumento del Passive House es allí recuperarnos sobre costes de un poco más de aislamiento, mejores ventanas o hermeticidad, con una instalación un poco más delgada, ¿no? Y ahí pues, aprovechar, ¿no? Eso, claro, necesita un cambio de chip también dentro de la ingeniería, porque el método de cálculo y cómo se comportan las casas pasivas ya pasa a ser un poco diferente que una casa convencional, que no tiene mucho aislamiento, tiene más infiltraciones, ¿no? Con lo cual una casa pasiva ya tiene una inercia térmica tan importante que puedes incluso cambiar el método de cálculo para las cargas de calefacción o de refrigeración, ¿no? Bueno, nosotros hasta hace relativamente poco lo que hacíamos era las instalaciones de manera individual en cada vivienda, pero ahora lo que estamos implementando son las instalaciones colectivas. Los motivos pues son los siguientes. Uno, que se necesita menor potencia. Al final, por ejemplo, para este edificio, 144 viviendas, el sumatorio de las potencias de cada una de las máquinas de esas 144 viviendas es muchísimo más elevado que una máquina conjunta, o bueno, en este caso por escalera, que con menor potencia es igual de eficiente. Los costes también son menores. Hemos pasado de unos entre 125 y 150 euros el coste de mantenimiento de cada vivienda. Y ahora con las máquinas con máquinas colectivas estamos entre 20 y 30, o sea, al final hay una reducción. Luego la vida útil se alarga porque en las viviendas individuales hay muchos arranques y parones, porque al final es un momento concreto, cuando lo necesitas se arranca, para. Sin embargo, con las colectivas está continuamente funcionando y tiene esa capacidad de, en función de la demanda que tenga en cada momento, puede subir y bajar, pero en ningún momento se producen esos parones y esos arranques. Aquí lo bueno también, o sea, me parece que Grupo Lobe se ha hecho este primer salto de la centralización, ¿no? También del sistema de ventilación, porque es una solución no muy típica en España. En los bloques plurifamiliares hasta el día de hoy, diría en los Passive, el 98% de las viviendas son descentralizadas, ¿no? Sí. Aquí hacer el cambio a un modelo centralizado, que yo creo que es muy atractivo también para un promotor público en concepto de alquiler, ¿no? Que sí. a nivel de mantenimiento, desde luego. Sí, no, y estamos viendo ahora cuáles son los beneficios, pero luego a nivel cliente no repercute el que sea una vivienda colectiva del que sea individual, porque al final, pues cuando hablamos del caudal que entra, luego lo vamos a ver más adelante, pero hay unas válvulas que regulan ese caudal. O sea, quiero decir, hay una instalación colectiva, claro, pero luego cada vivienda recibe el caudal que necesita en ese momento. Entonces, claro, pues continúa. Al final también es instalación mucho más flexible de cara a luego compatibilizarlo con la fotovoltaica.
se liberan espacios privativos de terrazas, o sea, al final las maquinarias se sube a la cubierta y las terrazas se quedan completamente libres y se ahorra espacio. Y luego, bueno, pues la electrificación de nuestra demanda. Hay un esquema de funcionamiento de cómo sería pues todas las máquinas en cubierta y luego cada una de ellas se conecta con la vivienda. Bueno, este es un esquema de una de las viviendas de la instalación colectiva de ventilación. No sé si habéis fijado, pero y no sé si alguno ya habéis estado antes, habéis visto, aquí tenemos una simulación de cómo sería nuestro sistema de ventilación y climatización. Lo que hemos hecho ha sido aunar en una misma instalación las dos. Al final teníamos la impulsión de aire y lo que hacemos es llevarla a través del fan coil para que esa impulsión de aire se convierta en al mismo tiempo climatización. No sé si veis, tenemos el fan coil al fondo, yo no lo veo, pero está ahí. Ya tenemos la bifurcación a las rejillas de impulsión. En los cuartos húmedos está la extracción de la ventilación y en los cuartos que no son húmedos lo que hace va al fan coil para la climatización. Como veis, el recuperador de calor está en cubierta y tenemos conductos verticales que en el núcleo de comunicaciones que lo hace es comunicarnos. Es como un sistema híbrido, ¿no? Al final, porque haces centralización de la ventilación y luego lo que es el clima, control de clima, lo haces por vivienda, ¿no? Es una muy buena solución. Aquí tenemos, los sistemas de... tenemos aquí un esquema, a ver, aquí está el esquema. El funcionamiento, lo que os comentaba, que al final tenemos un sistema colectivo, pero este es el funcionamiento individual de una vivienda. Tenemos la impulsión del aire nos pasa por dos válvulas, que hay dos ejemplos ahí, no sé si eso es. Y esas dos válvulas lo que nos hacen es regularnos el aire de entrada. ¿Cómo regula el aire de entrada? Pues está automatizado mediante un control de CO2. En función del número de partículas que detecte en la vivienda, puede poner el caudal 1, el caudal 2 o el caudal 3. Eso el inquilino no lo... O sea, él no tiene que tocar nada, simplemente es automático y ya está. Donde sí que tiene que decidir qué temperatura quieres, al final en la parte que repercute la climatización, que simplemente pone 20 grados, 21 grados. Entonces, la máquina lo que hace es, si está por debajo de 1 grado la diferencia, activa velocidad 1, si está en 2 grados, velocidad 2, y 3 grados o más, activa velocidad 3. Luego, la manera de extracción de aire, pues como os he comentado, se extrae en los cuartos húmedos y directamente va al recuperador. ¿No? Bueno, luego decir también, no lo he comentado, la velocidad del aire es de 2 metros segundo, con lo cual es completamente amable para... O sea, esto es lo importante en los dormitorios. Sí, sí. Y luego, ¿por qué conductos? Antes nosotros instalábamos suelo radiante refrigerante. Pero ¿qué ocurre? Que al final la demanda que requiere una vivienda Passive House no necesita de un sistema, de una instalación tan potente, quizá. Sí. Entonces, aquí tenemos la capacidad, además de tener como el control de la humedad, un menor espacio de instalación, los costes en cuanto a mantenimiento y la propia ejecución son más bajos también. Y es más flexible ante cargas externas, o sea, en un pico de calor o de frío pues responde mucho mejor un sistema de este tipo. Sí, suelen ser sistemas que trabajan con velocidades muy bajas de movimiento de aire, ¿no? Con lo cual no es el típico disconfort que asociamos con un aire acondicionado, ¿no? Sino al final con velocidades me imagino por debajo de 0,1 metro por segundo y con poco ruido, ¿no? Es un poco el meta de las Passive House que funcionen por ejemplo, en otras soluciones cuando se hacen splits, que también es otra opción, también económica, que han de funcionar en modo silencio, ¿no? Eso sería, digamos, el reto, y hay monitorizaciones de viviendas donde se ha visto que esto es posible, ¿no? Sí, que sí. Al final sí. Bueno, aquí tenemos el ACS que funciona igual, la máquina está encubierta y lo que tenemos son contadores individuales para cada una de las viviendas. Y por último ya, a ver, no sé si va a funcionar el vídeo, espero que sí. Vale, este es el vídeo de las instalaciones de este edificio que os comentamos.
Al final, bueno, las rejillas, lo que os comentaba de la velocidad. Y las máquinas, como veis, están en cubierta. Esa máquina es la que tenemos aquí, que no sé si la habéis podido ver, visto, pero está ahí. Vale, luego me lo miro. Las válvulas de entrada. Y Esparta es el primer proyecto que se va a ejecutar con este sistema, ¿no? Eso es, con sistema. Y se va a aplicar, bueno, ya a partir de ahora. Afinar y. La idea es a partir de ahora implementarlo en el resto de promociones que tengamos. Y iremos avanzando, pues esto es una primera toma de contacto, ya veremos qué problemas tenemos o cómo tenemos, pues, o sea, uno de los retos, por ejemplo, es el equilibrado. Que el equilibrado, al ser un sistema colectivo, al estar mezclado con la climatización, sabemos claro, siempre cuando lo mezclas, combinas con fan coils, es un poco más. Pues a la hora, porque nuestras viviendas están todas equilibradas, tienen que pasar o sea, tienen que certificar el equilibrado para solo aire primario, ¿no? Entonces, para el aire primario solo, ¿no? Entonces hacerlo, me imagino, con la empresa instaladora, pues no es tan sencillo, ¿no? Pero vamos, es el futuro realmente. O sea que, y bueno, eso, las ventajas de cara a obra de este tipo de instalaciones son el aumento de productividad, reducción de costes de ejecución y simplificación de ejecución. Y el cliente tiene el control autónomo de la instalación, o sea, no varía nada para él, y la calidad de aire asegurada. Bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo, ¿no? Ojalá pues esto pues se vaya también ampliando a otras empresas, a otros proyectos en España, porque yo le veo bastante futuro a este sistema centralizado. Yo creo que al final es hacia dónde va a ir todo el tema de instalaciones sobre todo también porque ahora con también, el fotovoltaico pues parece que sí. que puede funcionar bien. Grupo Lobe.